Sean todos bienvenidos a este video de física. Nosotros como estudiantes de la Universidad de Sonsonate estamos presentándoles un poquito acerca de la ley de Hooke. Vamos a conocer un poquito de quién fue Robert Hooke y vamos a citar algunos ejemplos también para que podamos comprender un poco más el gran aporte que esta ley nos da. Ok, vamos a comenzar conociendo un poquito acerca de quién fue Robert Hooke. Y sabemos que fue un científico inglés que fue muy destacado en su época y realmente él tiene muchos aportes en el campo de ciencia, física, biología, náutica, arquitectura. Y a lo largo de este video le vamos a mencionar, ¿verdad?, cuáles fueron los diferentes aportes, pero también nos vamos a centrar en esto que es la ley de Hooke. Robert Hooke nace el 18 de julio en Frishman, en el Reino Unido. Fallece el 3 de marzo de 1703 y su educación se da en Westminster School. Sabemos que también recibió premios, ¿verdad? Él en 1653 gana un premio en Oxford y es realmente interesante saber cuántos aportes él ha hecho, ¿verdad? Porque los aportes de él no solamente se limitan a ciencia o a física, sino también en el ámbito de la biología. Sabemos que fue él quien prácticamente bautiza a las células, ¿verdad? Él hace muchos descubrimientos y también fue uno de los primeros que estudió la ley de la evolución aún antes que Darwin, ¿verdad? Entonces sabemos que Hooke hizo aportes bien importantes que hasta hoy en día nos ayudan, ¿verdad?, a todos nosotros como estudiantes. La ley de Hooke es el principio físico en torno a la conducta elástica de sólidos, y esta fue formulada en el año 1660 por el científico Robert Hooke. El concepto teórico de esta ley es que a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento. Esta ley también nos permite poder asociar una constante a cada resorte, así como también la fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia en la que se desplaza. La ley de Hooke es muy fundamental ya que nos permite prever la manera en que una fuerza prolongada o un peso alterará las dimensiones de los objetos en el tiempo. Como por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza a un muelle, probablemente este se alargará. Y si duplicamos la fuerza, el alargamiento también se duplicará aún más. La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se aplique. Para esta ley tenemos una fórmula básica, la cual es F igual a K por X, donde F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle, K es la constante elástica del muelle que relaciona la fuerza y el alargamiento, y S, en cuanto mayor es su valor, más trabajo costará estirar el muelle, y también depende de la forma en que cada uno tendrá la suya propia. Y X es la longitud del muelle con o sin la fuerza aplicada. Siglo XVII, Hooke, al estudiar los resortes y la elasticidad, se da cuenta, ¿verdad? Observa que el fenómeno se repite en cada uno de los materiales. Normalmente esta ley se aplica a los resortes, pero también sabemos que se puede aplicar para calcular puentes, suelos, ¿verdad? Para también evaluar la resistencia de una carretera, carros, casas. Entonces necesitamos esta ley para muchas cosas y realmente el aporte que Hooke nos da a la ingeniería es bastante importante. Si pensamos en qué nosotros estamos utilizando esta ley, primeramente, ¿verdad?, es para conocer el comportamiento de un resorte cuando se somete a una fuerza. Pero también, por ejemplo, el deporte del puenting está basado en esta ley porque cada uno de los deportistas sabe, ¿verdad?, con exactitud que esta cuerda va a rebotar justo antes que ellos toquen el agua. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Y esta ley nos ayuda a tener una exactitud en cuanto a la capacidad que puede tener cierto material al poderse someter a cierta fuerza. En otro de los ejemplos que podemos ver que se utiliza es para conocer la longitud
¿verdad? En cuanto a un resorte se somete a una fuerza, Robert Hooke estuvo experimentando, ¿verdad? Y él se dio cuenta que la longitud era proporcional al peso que se le estaba aplicando. Entonces, en repetidos experimentos, él pudo confirmar esta teoría. Y es lo que ha prevalecido, ¿verdad? Al poder él notar la constancia en cada uno de sus experimentos, entonces él establece ya como una ley, y es esta, ¿verdad? La ley de Hooke, la que conocemos en ese tiempo. Resumen, la ley de Hooke es sumamente útil para todos aquellos campos en los que necesitamos conocer la capacidad elástica de los diferentes materiales, ya sea un resorte, metal, puede ser también suelos o algún otro material, ¿verdad?, que sea sometido a una fuerza. Y la ingeniería y la arquitectura y la construcción son como las disciplinas en las que más se implementan. Y cada una de estas áreas, ¿verdad? Tienen una certeza aún mejor cuando se sabe utilizar esta ley. También nos permite calcular el comportamiento, como lo mencionábamos anteriormente, de cada uno de los resortes dependiendo de su naturaleza. Y más adelante vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de cómo nosotros podemos hacer este cálculo con la fórmula que se nos dio anteriormente y teniendo ciertos datos, ¿verdad?, acerca de los cuerpos que vamos a evaluar. Esta ley nos permite calcular el comportamiento de un muelle o un conjunto de resortes. También es más conocida la ley de Hooke por la elaboración de los dinamómetros, que son unos aparatos compuestos por un resorte y una escala que permiten medir escalarmente fuerzas. También esta ley nos permite predecir el efecto que el peso de los automóviles tendrá sobre un puente, así como los materiales de los que está hecho, así como el metal. También nos permite calcular el comportamiento de un muelle o un conjunto de resortes dentro de una máquina específica o ya sea de un aparato industrial. Mostramos a continuación algunos de los ejemplos, ¿verdad?, donde se utilizan resortes. Sabemos que los resortes son muy usados en diferentes áreas u objetos, ¿verdad? Y podemos notar algunos ejemplos acá como amortiguar vibraciones. Por ejemplo, en un vehículo es bien necesario tener un resorte que nos ayude, ¿verdad? Que cuando vamos en un terreno un tanto difícil, el movimiento del vehículo sea más cómodo, ¿verdad? También menciona, podemos notar acá, ¿verdad?, fabricar mecanismos retráctiles, bolígrafos, pinzas, ganchos en el cabello, o sea, cosas tan pequeñas como esas. Sabemos que es necesario utilizar un resorte, el que nos va a hacer mucho más fácil el uso de estos accesorios. Anteriormente se mencionaban los dinamómetros, que son prácticamente básculas, ¿verdad?, con una gran capacidad para poder medir pesos o masas de grandes dimensiones. Y ahí es donde nosotros necesitamos como una naturaleza diferente de resortes. Si nos damos cuenta en cada ejemplo, hay resortes de diferentes capacidades y aún de diferentes materiales. A algo tan sencillo como un reloj, ¿verdad? Si nosotros lo podemos examinar, nos damos cuenta que el funcionamiento de un reloj también cuenta con diferentes objetos y uno de ellos son resortes, de hecho, tal vez muy minúsculos por la naturaleza del objeto, pero también tenemos, ¿verdad?, la necesidad de utilizar este tipo de herramientas como lo es un resorte o por ejemplo, un trampolín, ¿verdad? Sabemos que funciona también de esta manera. Tenemos diferentes ejemplos, por ejemplo, juguetes, armas, medidores de aguja, por ejemplo, el galvanómetro, usado para medir corriente, voltajes y resistencias. Entonces, si nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana, hay mucho uso, ¿verdad?, de este tipo de objetos como lo son los resortes, y para eso también necesitamos saber qué calidad de resorte necesitamos emplear, ¿verdad? Por ejemplo, para usar un dinamómetro necesitamos
un resorte de gran capacidad elaborado en un material como muy resistente y que también tenga una capacidad elástica considerable. Algo que si podemos compararlo con un bolígrafo, con un resorte de un bolígrafo, pues nos damos cuenta que la naturaleza de un resorte para este es como mucho más dócil y las características pues son como completamente diferentes a las que utilizaríamos con un dinamómetro. Entonces, esta ley es como muy versátil, ¿verdad? Y nos ayuda a conocer la capacidad, dependiendo de la naturaleza de cada uno de los resortes que vamos a necesitar y cómo los vamos a emplear. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que podemos mostrarles para que ustedes puedan darse cuenta qué tanta aplicación tiene, ¿verdad? Esta ley. Ok, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo y veamos lo que nos pide. Dice, determine la deformación que ocurre si se le aplica una fuerza de 80 newton a un resorte cuya constante de proporcionalidad es de 250 newton sobre metros. En este ejemplo tenemos que encontrar cuál es su deformación, ¿verdad? ¿Qué tanto el resorte se está estirando, en otras palabras? Entonces, verificamos qué datos tenemos y vemos que la fuerza es de 80 newton y la constante de proporcionalidad equivale a 250 newton sobre metros. Para encontrar nuestra deformación o la longitud, tenemos la fórmula que se nos mencionaba anteriormente, que es F igual a K por X, donde F es nuestra fuerza y K, ¿verdad? Es la constante que se nos está dando. En esta fórmula tenemos que despejar lo que es la longitud o X para poder encontrar su valor. Y ahí podemos notar, ¿verdad? Cuando hacemos un despeje sencillo, que la K que está multiplicando pasa a dividir a la fuerza. Entonces, la fuerza entre la constante nos da la longitud. Luego lo ordenamos y queda como longitud igual a fuerza entre la constante. Y cuando ya sustituimos, nos vemos que, ¿verdad? X va a ser igual a los 80 newton que se nos están dando, que eso es a lo que equivale a la fuerza, que se divide entre los 250 newton sobre metros, que es a lo que equivale nuestra constante de proporcionalidad. Eso lo operamos y lo dividimos, ¿verdad? Eliminamos los newton para quedarnos solamente con metros, que es en la medida que se nos expresaría la longitud o la deformación que va a sufrir nuestro resorte. Y como resultado obtenemos que X equivale igual a 0.32 metros, o sea que nuestro resorte se va a deformar 0.32 metros, ¿verdad? O si nosotros lo queremos expresar de otra manera, serían 32 centímetros. Este sería nuestro primer ejemplo para comprender y para ver lo sencillo que puede ser utilizar esta fórmula. Y si necesitamos nosotros obtener otro dato, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos apoyamos en lo que es un despeje, lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Y en el siguiente ejemplo les vamos a mostrar cómo vamos a hacer si tenemos otros datos, ¿verdad? En el ejemplo número 2 nos pide que si aplicamos una fuerza de magnitud de 5 newton a un resorte, logrando que se estire a una longitud de 3.5 centímetros a partir de su longitud natural, nos pide que tanto se estira cuando la fuerza aplicada es de 7 newton. Sabiendo que los resortes se estiran a 3.5 centímetros mediante la aplicación de 5 newton, podemos calcular su constante, ya que en la fórmula básica nos da la constante, pero en esta para poder sacar la fuerza no la tenemos. Entonces lo que hacemos es despejar la fórmula, que es constante igual a fuerza entre longitud, donde viene siendo 5 newton entre 3.5 centímetros, que es la longitud en la que los resortes se estiraron, lo cual nos da 1.43 newton sobre centímetros. Ya al tener la constante podemos aplicar la fórmula despejada, que viene siendo longitud es igual a fuerza entre constante, que es 7 newton, que es la fuerza aplicada que ya nos da el problema,
entre los 1.43 newton sobre metro, que es la constante que ya hallamos, y eso nos viene dando 4.9 centímetros. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video les haya ayudado a conocer un poquito más de Robert Hooke y de cómo se puede emplear esta ley, la famosa ley de Hooke. Y nuestros agradecimientos por su atención prestada.